Hola mis queridos imbatibles, ¿cómo estáis? Hoy quiero sumergiros en el fascinante mundo de la mecánica cuántica. Existe un experimento que ha desconcertado a científicos y entusiastas de la ciencia durante décadas. Este experimento, conocido como el experimento de la doble rendija, nos lleva a explorar los aspectos más sorprendentes y paradójicos de la naturaleza subatómica. En este extenso viaje a través de la física cuántica, te llevaré de la mano para que descubras este enigma y comprendas por qué ha dejado a tantas mentes brillantes desconcertadas. Pero antes de que flipes con este experimento, te pido que te suscribas al canal y le des a la campanita. Y ahora sí, empezamos. Un universo de partículas invisibles. Antes de entrar en los detalles del experimento, es importante entender algunos conceptos fundamentales de la mecánica cuántica. En este mundo, las partículas subatómicas, como electrones y átomos, no se comportan de la misma manera que los objetos macroscópicos, como una pelota o un libro. En lugar de seguir trayectorias deterministas, estas partículas parecen moverse de manera probabilística, y sus propiedades pueden cambiar instantáneamente, lo que nos lleva al asombroso concepto de la superposición cuántica. La superposición cuántica y la dualidad onda-partícula. Un concepto clave en la mecánica cuántica es la superposición cuántica. Esto significa que una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo, lo que parece paradójico desde nuestra perspectiva macroscópica. Por ejemplo, un electrón puede estar en múltiples lugares simultáneamente hasta que lo observamos. La dualidad onda-partícula es otra característica fundamental de la mecánica cuántica. Significa que las partículas, como electrones, pueden comportarse tanto como partículas puntuales como ondas. Esta dualidad es un concepto clave en el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija. Ahora, entremos en el corazón del asunto, el experimento de la doble rendija. Imagina un montaje experimental en el que tenemos una pantalla con dos rendijas, una al lado de la otra, y detrás de estas rendijas, una superficie de detección. Disparamos partículas, como electrones o fotones, hacia la pantalla a través de las rendijas. En el primer escenario, disparamos partículas una por una, y podemos ver cómo se comportan. En este caso, las partículas parecen pasar a través de una de las rendijas y forman un patrón en la pantalla de detección que corresponde a la forma de las rendijas. Esto es lo que esperaríamos de partículas que se comportan como partículas. La paradoja de la doble rendija. Pero, aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Si repetimos el experimento pero permitimos que las partículas pasen por ambas rendijas al mismo tiempo, algo inusual sucede. En lugar de obtener dos patrones separados en la pantalla de detección, obtenemos un patrón de interferencia. Este patrón de interferencia es similar al que verías cuando dos ondas de agua se superponen y crean patrones de crestas y valles. Esto indica que las partículas se están comportando como ondas, y esa interferencia solo se puede explicar si las partículas pasan por ambas rendijas al mismo tiempo y se interfieren entre sí. Este resultado es una de las paradojas más asombrosas de la mecánica cuántica. ¿Cómo pueden las partículas comportarse como partículas cuando las observamos y como ondas cuando no las observamos? El rol del observador. Uno de los aspectos más desconcertantes del experimento de la doble rendija es el papel del observador. Parece que el simple acto de observar o medir el comportamiento de las partículas afecta la forma en que se comportan. Esta observación no se limita a la interferencia en el experimento, sino que también se extiende a otros aspectos de la mecánica cuántica. La interpretación más común de este fenómeno es la interpretación de Copenhague, que sostiene que la superposición cuántica se colapsa en un estado definido cuando una medición se realiza. En otras palabras, la partícula decide en qué estado se encuentra solo cuando se la observa. Este concepto desafía nuestra intuición, ya que parece que el acto de observación está conectado de alguna manera con el comportamiento de las partículas en el pasado y el futuro. Esta es una de las razones por las que algunos científicos han luchado con la mecánica cuántica desde su creación. El experimento con detectores. Para profundizar en esta paradoja, imaginemos que hemos equipado cada rendija con un detector que nos permite saber por cuál de las dos rendijas pasa cada partícula. En este caso, podríamos esperar que el patrón de interferencia desaparezca, ya que ahora sabemos por cuál rendija pasa cada partícula. Sin embargo, cuando realizamos el experimento con detectores, el resultado es aún más sorprendente. El patrón de interferencia desaparece y obtenemos dos patrones separados en la pantalla de detección,
como si las partículas se comportaran nuevamente como partículas puntuales. Este resultado plantea una pregunta fundamental: ¿cómo sabe la partícula que estamos observando? Parece que el acto de observar o medir el camino de la partícula hace que se comporte de manera determinista, como una partícula, en lugar de exhibir el comportamiento ondulatorio que vimos cuando no la observamos. La paradoja del tiempo retroactivo. La paradoja de la doble rendija nos lleva a considerar otro aspecto intrigante de la mecánica cuántica: la posibilidad de que la observación presente pueda afectar el pasado. En el experimento con detectores, parece que la partícula decide su comportamiento en función de si se la está observando o no, lo que plantea la pregunta de si el acto de observación puede influir en eventos pasados. En la mecánica cuántica, esta idea se conoce como el principio de la influencia futura en el pasado, y es una de las características más desconcertantes de la teoría. Algunos científicos han propuesto que esta influencia se extiende en el tiempo, lo que sugiere que la observación presente podría retroactivamente afectar el comportamiento de las partículas en el pasado. Sin embargo, esta interpretación plantea desafíos filosóficos significativos y sigue siendo objeto de debate. La teoría de los muchos mundos. Otra interpretación intrigante de la mecánica cuántica es la teoría de los muchos mundos. Según esta teoría, cuando una partícula se encuentra en un estado de superposición, en realidad se divide en múltiples universos paralelos, cada uno correspondiente a una de las posibles trayectorias de la partícula. En el experimento de la doble rendija, esto significaría que, en un universo, la partícula pasa por la rendija izquierda, y en otro universo, pasa por la rendija derecha. La interferencia en la pantalla de detección se debe a la combinación de todos estos universos paralelos. Esta interpretación es fascinante y desafiante, ya que implica que existen infinitos universos paralelos en los que cada posible resultado del experimento se hace realidad. Aunque esta teoría resuelve algunas de las paradojas de la mecánica cuántica, también plantea preguntas filosóficas importantes sobre la naturaleza de la realidad y la observación. Conclusión: la paradoja cuántica perdura. El experimento de la doble rendija es solo uno de los muchos enigmas que la mecánica cuántica presenta a la mente curiosa. La pregunta fundamental que plantea es: ¿cómo puede la observación afectar el comportamiento de las partículas subatómicas? A lo largo de las décadas, los científicos han explorado varias interpretaciones y teorías para abordar esta paradoja, pero aún no hay consenso sobre una explicación definitiva. La mecánica cuántica sigue siendo uno de los campos más enigmáticos y desafiantes de la física, y el experimento de la doble rendija es un ejemplo destacado de los misterios que encierra. En última instancia, este experimento nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la realidad, la observación y el tiempo. Nos recuerda que el mundo subatómico es un lugar lleno de sorpresas y paradojas, y que la ciencia, a pesar de su grandeza, a veces nos deja con más preguntas que respuestas. Así que, querido lector, te invito a seguir explorando los misterios de la mecánica cuántica y a disfrutar del asombroso viaje que nos ofrece. La ciencia nos desafía a cuestionar nuestra comprensión del mundo y a abrazar la maravilla de lo desconocido. Sigue explorando y nunca dejes de hacerte preguntas. Seguro que te ha dejado impresionado saber todo esto. ¿Por qué esto no se enseña en las escuelas? Ahí lo dejo. Espero que te haya gustado. Si has flipado con la información, compártelo con los tuyos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recuerda que eres un ser de luz y que el universo te quiere sano, feliz y muy abundante. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. Joel.